Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a empezar como una nueva sección que me parecía muy interesante poder analizar cosméticos, pero que además en la propia web de Druni podemos ver que son cosmética viral que podemos encontrar en TikTok. Y ya que son cosméticos que se han vuelto virales, ¿por qué no analizarlos, ver su composición y ver si realmente vale la pena? Así que vamos a empezar con el primer vídeo de esta pequeña saga, podríamos decir, en la que vamos a analizar cosméticos y vamos a analizarlos en profundidad, ingrediente a ingrediente. Comenzamos con el tónico de Ciaja, este tónico que además es muy conocido no solamente porque funciona muy bien, sino también por su precio, ya que es muy económico. Así que vamos a ver un poco qué propiedades nos dice que tiene, vamos a ir a su listado de ingredientes, vamos a ver bien ingrediente a ingrediente su composición y por último vamos a hacer esta valoración de la calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Anteriormente en el canal ya he analizado productos de esta marca, de la marca Ciaja, que os iré dejando los vídeos por aquí arriba, porque precisamente es una marca que llama mucho la atención porque es muy económica. Así que en este caso nos vamos a centrar en este tónico. Fundamentalmente, algo que tenemos que tener en cuenta es qué es el tónico y cuándo se utiliza. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo y en qué momento lo estamos utilizando de nuestra rutina para utilizarlo correctamente. Tenemos que tener en cuenta que un tónico se utiliza después de hacer nuestra limpieza, a continuación iría el tónico. Y esto es muy importante tener en cuenta porque ya sabemos que nuestros cosméticos van del que tiene menor densidad al que tiene mayor densidad a la hora de aplicarlo. Así que tendremos estos tónicos que son en un formato muy fluido, justamente como un primer paso después de esta limpieza para preparar nuestra piel para aplicar serum, crema, contorno de ojos, etc. Añadido a esto tenemos que tener claro también el objetivo de nuestro tónico y es que un tónico fundamentalmente tiene el objetivo que acabo de comentar, preparar la piel para todos los tratamientos que van a venir a continuación y esto lo hace fundamentalmente ayudando a cerrar bien los poros para poder prevenir así cualquier tipo de infección, etcétera, en nuestro rostro y prevenir granitos, imperfecciones. Por lo tanto, es que tras la limpieza y haber dejado nuestra piel completamente expuesta, es un primer paso primordial que tenemos que incluir en nuestra rutina. Y en este vídeo nos vamos a centrar en este de Ciaja por ser uno de los cosméticos más virales que podemos encontrar en TikTok según la web de Druni. Así que vamos a ver un poco qué contiene y es que nos resalta fundamentalmente en su etiquetado y en la información que viene indicada en la web que podemos destacar fundamentalmente la baya de Acai, que es un activo que tenemos que tener en cuenta que tiene muchas propiedades muy interesantes. Nos dice que nos ayuda con la síntesis de colágeno y elastina, que actúa como antioxidante, que también nos ayuda a nutrir y a hidratar nuestra piel. Pero aquí lo más importante y lo que ahora veremos cuando vayamos al listado de ingredientes es que desconocemos la concentración que tiene de este activo. ¿Es un activo muy interesante? Sí. ¿Es un activo que tiene unas propiedades realmente que pueden aportar muchísimo a nuestra piel? También, pero no sabemos la concentración en la que viene. Ya sabemos que la concentración en la que se encuentran los activos que tienen estas propiedades y estas funciones tan interesantes es fundamental para poder sentir así los resultados en nuestra piel. Añadido a esto también nos resalta que tiene contenido en cobre para ayudarnos con el tema de la pigmentación de nuestra piel y que nuestra piel se vea mucho más uniforme en cuanto a todo el tema relacionado con las manchas. También esto muy importante, tampoco sabremos la concentración y además ya sabemos que el tipo de manchitas que tenemos que tener muy en cuenta. Por un lado, siempre ir a nuestro dermatólogo para tener un buen diagnóstico y por otro lado, según la manchita que tengamos, podremos notar con nuestros cosméticos una mejoría, pero es cierto que dependiendo de la manchita que tengamos vamos a requerir tratamiento en cabina y siempre un tratamiento que esté controlado por nuestro dermatólogo. Así que dicho esto vamos a ver un poco el modo de uso que nos dice y vamos a adentrarnos en el listado de ingredientes que realmente es lo que más nos interesa. Pues bien, como casi todos los tónicos lo tenemos que aplicar en un disco de algodón y aplicarlo por nuestro rostro tras haber realizado la limpieza. Algo importante que también tiene este producto es que nos dice que es vegano y que además se puede utilizar a partir de 17 años. Y ahora que estamos viendo con todo este tema de la cosmeticorexia, también de
todos los niños y niñas que están empezando a utilizar cosméticos a una temprana edad. Aquí viene muy bien indicado que sería apto para poder ser utilizado a partir de 17 años, que ya veremos a posteriori con las propiedades que tienen sus activos si realmente sería adaptable a este tipo de pieles. Bien, cuando nos enfrentamos a su listado de ingredientes, fundamentalmente nos resalta como los activos más interesantes. Nos dice que tiene esta baya de acaí, también nos dice que tiene vitamina C, que tiene pantenol y que tiene ácido hialurónico. Esto es un poco lo que nos viene resaltado. Pero nos encontramos con 17 ingredientes en total y vamos a ir viendo en qué lugar vamos a encontrar estos activos que vienen resaltados, que como ya he comentado no tenemos la concentración en la que se encuentra. De sus 17 ingredientes encontramos en primer lugar el agua. A continuación encontraríamos dos humectantes, que ya sabemos que los humectantes fundamentalmente se cargan de aportar hidratación a nuestra piel. A continuación encontramos un emulsionante. Ya sabemos que los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Y es a continuación, en el número 5, donde encontramos el pantenol. Y es que el pantenol es conocido por sus funciones antiinflamatorias, también hidratantes en profundidad, nos mejora la apariencia de nuestra piel. Es un activo muy interesante y lo encontramos en el número 5 de nuestro listado de ingredientes. Y llegamos al número 6, donde encontramos el activo que da nombre a este producto, que sería la baya de acaí. Muy importante todas las propiedades que tiene: antioxidante, hidratante, nutritivo. También contiene cobre en su composición, que es el que nos ayuda al tema de la hiperpigmentación de nuestra piel. Así que es un activo muy interesante, que tiene muchas propiedades. Realmente es un activo que me parece muy completo, contando que es un activo natural, pero lo más importante es que no sabemos la concentración. Pero sí es cierto que lo contiene y ya sabemos que nuestros cosméticos, mientras contenga uno de los activos, pueden aludir a sus propiedades porque lo contiene en su fórmula, pero es cierto que no sabemos su concentración. Añadido a esto, también tenemos que tener en cuenta que todos los activos que han indicado, todos los activos que han añadido a esta fórmula, son aptos para pieles sensibles, y es que también la baya de acaí puede ayudarnos un poco a calmar, ¿no?, nuestra piel, a estas pieles que tienden a irritarse con facilidad. Y añadido a esto, pasamos al siguiente, que es un derivado de la vitamina C, que es apto para pieles sensibles, y ya sabemos que la vitamina C y sus derivados fundamentalmente actúan como antioxidantes y también nos ayuda con la síntesis de colágeno y elastina, combatemos radicales libres, es un buen activo anti-age. Así que estamos viendo cómo los activos que están añadiendo en esta fórmula se adaptaría bien a pieles sensibles. Pero es cierto que lo que he comentado fundamentalmente es que no tenemos la concentración. Y también es cierto que cuando tenemos, por ejemplo, la vitamina C o derivados de la vitamina C, muchas personas pueden sentir su piel irritada cuando los utilizan a determinadas concentraciones, a concentraciones bastante altas. Y en este caso no sabemos en qué concentración está, únicamente tenemos en qué lugar del listado de ingredientes se encuentra. En el número 8 tendríamos un agente quelante que se encarga de dar estabilidad a nuestra formulación, y es a continuación cuando encontramos la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que fundamentalmente nos da humectancia, una hidratación en profundidad, y nos ayuda también a este efecto rellenador de nuestras arrugas, aportando esta hidratación. Ya sabemos que muchas veces estas pequeñas líneas de expresión, arrugas, etcétera, se deben a falta de hidratación en nuestra piel, y es cierto que si le aportamos este extra de hidratación, las veremos mejoradas y sentiremos una mejora en la apariencia de nuestra piel. En el número 10 encontramos un surfactante anfotérico que fundamentalmente actuaría como agente de limpieza, y de aquí, de cara al final, estos últimos ingredientes que nos quedan para completar estos 17, fundamentalmente vamos a encontrar lo más importante: conservantes, reguladores del pH y también varios perfumantes. Y con esto terminaríamos un poco toda la formulación de este producto que es viral. Y vamos a ver realmente por su precio, vamos a hacer un poco el análisis de toda la composición que tiene y vamos a ver si realmente vale la pena. Pues bien, este tónico de Ciaja cuesta 3,99 € aproximadamente. Hay en sitios que puede costar un poco más barato, 3,50, 4,15, creo que ha sido lo máximo que lo he visto, por 200 mililitros de capacidad. Así que vamos a hacer un poco este análisis de si realmente vale la pena por el precio que tiene. He de decir que es un tónico que tiene una buena composición, es vegano. Vamos a centrarnos también un poco en el tema de la edad y si es apto para pieles sensibles o no, pero lo más importante es si vamos a sentir el beneficio. Y es que hemos visto que al principio de la formulación encontramos humectantes. Fundamentalmente vamos a sentir esta hidratación, vamos a preparar nuestra piel para toda la rutina, pero en cuanto a poder sentir mucho los beneficios
de los activos que venían resaltados, fundamentalmente la baya de Acaí, pero también hemos visto que tenía ácido hialurónico, vitamina C, el pantenol, estamos viendo que no se encuentran entre los primeros lugares. Deberíamos de haber encontrado la baya de Acaí en segundo o tercer lugar y debería venir indicado la concentración a la que se encuentra. Realmente, sin saber las concentraciones que tenemos, sí que es cierto que tenemos estos activos, no sabemos en qué cantidad, pero los tenemos, pero no podemos saber hasta qué punto vamos a sentir los beneficios en nuestra piel debido a estos activos. Dicho esto, ¿a partir de 17 años sería una edad adecuada para la utilización de este producto? En cuanto a composición, no contiene ningún activo que realmente podamos decir que no se pudiera adaptar a este tipo de pieles, pero estamos viendo muchos activos antioxidantes, un poco esta función anti-age, hidratantes, pero buscando mucho tema de manchitas, de mejorar un poco la apariencia de nuestra piel, pequeñas arrugas, etc. Así que realmente me parece una piel muy joven para este objetivo de tónico. En cuanto a composición, no he visto ningún activo que pueda decir, no es cierto que se adaptaría a estas pieles jóvenes o no, pero sí que debo decir que en cuanto al objetivo que tiene este tónico, que es acción antioxidante, ¿no? Esta mejora de nuestra piel, líneas de expresión, arruguitas, buscando un poco esta humectancia para mejorar esta apariencia de nuestras pequeñas líneas de expresión, no sé si sería realmente un público objetivo tan temprana edad. Lo vería como un poco para más adelante, para pieles un poco más avanzadas, no muy avanzadas, pero es cierto que a partir de los 28 años podría ser algo más adaptable a este tipo de producto, más que nada por las propiedades que tienen sus activos, pero en cuanto a composición sí que es cierto que no tendría ningún problema. Así que viendo el precio, ¿realmente valdría la pena? Pues depende de lo que estemos buscando. Es un precio muy económico, así que si estamos buscando un tónico con un precio bastante asequible, que pueda aportarnos una buena hidratación y que tenga activos un poquito diferenciadores y una combinación un poco única, realmente sí que es cierto que lo tiene y podemos tener un tónico por muy buen precio con todos estos activos. Pero con respecto a la concentración que tengan los activos y a sentir realmente los beneficios de estos activos, sí que no tenemos la constancia de saber en qué concentración se encuentran. Pero si buscamos un tónico bueno, bonito, barato, en el sentido de tener una composición buena, ser vegano, que se pueda adaptar bien a pieles sensibles, que tenga unos activos interesantes, que no tengan muchos ingredientes, es cierto que sí que podríamos encontrarlo en este tónico, pero si estamos buscando ir un pasito más allá y estamos buscando, no sé, unos productos, unos cosméticos con unas concentraciones más altas y estamos buscando sentir un poquito más de beneficio, es posible que este tónico sí que se quede un poquito corto. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este tónico y si lo conocíais por haberlo visto viral en TikTok o si realmente conocíais la marca y simplemente lo habéis utilizado o si os interesaría utilizarlo. Espero que os esté gustando esta nueva sección en la que hablamos de los productos virales, según Druni, que están en TikTok, en las redes sociales. Ya sabemos el impacto que tienen las redes sociales hoy en día a la hora de escoger productos cosméticos, así que por eso me gustaría empezar a hacer este tipo de vídeos en los que volvemos a los análisis de toda la vida, pero además con estos productos que están un poco viralizados para ver si realmente valen la pena. Como ya sabéis y como siempre, cualquier tipo de producto que os gustaría que analizara, que hiciera comparaciones, etcétera, podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y como siempre solo puedo deciros que muchísimas gracias por estar siempre ahí, por apoyarme, por vuestros comentarios, por vuestras críticas constructivas que me hacen crecer muchísimo y seguir aprendiendo, y también por acompañarme en estos vlogs que de vez en cuando voy haciendo para que también os vengáis conmigo y aprendáis conmigo, porque me parece algo muy interesante que me apetecía mucho compartir también por aquí. Así que también, añadido esto, ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales que no queráis indicar en los comentarios, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!